Si alguien se rompe un hueso, la radiografía es, digamos, implacable. Es blanco o negro. ¿Hay una fractura o no la hay? Pero intentar diagnosticar el mercado de Bitcoin hoy, que es lunes 18 de mayo de 2026, es observar un caos borroso. Sí, totalmente. Es muchísimo ruido. Exacto. Es tratar de encontrar la estructura ósea debajo de toda esa volatilidad. Y bueno, no estamos buscando líneas perfectas dibujadas en un papel, estamos buscando niveles críticos. Y hoy nos vamos a enfocar en uno que parece ser la frontera absoluta entre una falsa alarma y un mercado alcista brutal. La famosa marca de los $76,000. Esa misma. Y para leer esta radiografía tenemos sobre la mesa un documento que desmenuza precisamente esa estructura. Es un análisis profundo de la comunidad Oscar Ay que se titula Bitcoin enciende el turbo. Y fíjate que lo que hace que este reporte sea tan vital no es simplemente que proyecta precios al aire, sino que correlaciona la acción del precio actual con métricas en cadena, con la historia cíclica y creo que lo más importante, el comportamiento de la liquidez institucional. Claro, el dinero pesado que está defendiendo esos niveles. Así es, porque la misión de este análisis a fondo es descifrar con datos duros si el cierre del mes de mayo por encima de los $76,000 es solamente ruido de mercado o si es la confirmación definitiva de un nuevo mercado alcista. O un bull market, como le dicen. Bien, pues vamos a desempacar esto. Porque para entender por qué estamos peleando en la trinchera de los 76,000 a mediados de mayo de 2026, tenemos que mirar la carnicería y también la euforia de los meses anteriores. Definitivamente, hay que establecer esa línea de tiempo. Exacto. A ver, en octubre de 2025 tocamos ese máximo histórico, que rondaba los $126,000. Fue un hito generado por toda la euforia de los ETFs corporativos y el efecto del halving de abril de 2024. Pero luego vino un golpe de realidad a principios de 2026, llevando el precio de vuelta hasta los $60,000. Y ahora, a mediados de mayo, estamos fluctuando entre los 77,000 y los 80,000. El reporte de Oscar Ay utiliza una analogía sobre esto que me parece muy gráfica, la del gimnasio. Ah, la de las repeticiones. Literal. Dicen que es como si Bitcoin estuviera en el gimnasio haciendo repeticiones con peso máximo, levantó 126,000 kilos, agotó el músculo financiero y ahora bajar a 60,000 es simplemente el mercado sentándose en la banca a recuperar el aliento antes de la próxima serie de levantamientos récord. Es una analogía muy atractiva, sin duda. Pero, a ver, si nos adentramos en los datos de la cadena, es una visión un poco romántica. ¿Tú crees? Sí, porque no es tanto que el mercado esté descansando. Los mercados no se cansan, transfieren valor. Lo que ocurrió en esa caída hacia los $60,000 fue una transferencia de riqueza brutal y puramente matemática. O sea, una purga del sistema. Exactamente. Vimos una purga de apalancamiento masiva. Piensa en los minoristas que entraron tarde en $110,000 o $120,000. Impulsados por el entusiasmo de las noticias. Claro, fueron liquidados sin piedad. Y esa oferta fue absorbida agresivamente por carteras a largo plazo, las famosas ballenas. Literalmente manos débiles entregando sus monedas a manos fuertes. Totalmente. Y mecánicamente, esta especie de resaca es una característica intrínseca de los ciclos de liquidez de este mercado. Si analizamos las ventanas de 12 a 18 meses posteriores a los halvings anteriores, como lo que se vio en 2016 o en 2020, la parte más vertical del mercado alcista nunca ocurre de inmediato. El mercado necesita esa contracción severa para recalibrar los libros de órdenes. Necesita eliminar a los operadores sobreapalancados antes de poder construir un soporte real que sostenga la siguiente fase. Esa fase de descubrimiento de precios. Entiendo. Y bueno, si hablamos de esa transferencia brutal y la construcción de soportes, la batalla campal parece estar ocurriendo en una frontera muy específica. Me fijo en este nivel técnico que plantea la fuente, el umbral de los 76,000. El nivel clave de este mes. Sí. A simple vista, para alguien que analiza el flujo de capitales, si caemos y cerramos mayo por debajo de ese nivel, me da la impresión de que toda la narrativa de acumulación se cae a pedazos y corremos el riesgo de confirmar una estructura bajista. Es el temor de muchos en este momento, claro. Pero al mismo tiempo, yo siempre dudo de estas líneas dibujadas en la arena. ¿De verdad esos 76,000 son un pivote estructural sostenido por los datos de Oscar Ay?
¿O es solo otra línea imaginaria en un gráfico que los analistas técnicos quieren crear para sentirse seguros? Bueno, lo fascinante aquí es que ese número no es un capricho trazado en un gráfico. No es arbitrario. Es una confluencia de métricas de agotamiento. El análisis señala que la zona entre los $70,000 y los $76,000 ha funcionado como un bloque de liquidez institucional a lo largo de todo este año. Un soporte vital. Exacto. Cuando hablamos del RSI mensual saliendo de sobreventa o de las medias móviles a largo plazo alineándose al alza, no estamos viendo indicadores predictivos mágicos de una bola de cristal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el rastro forense de que la presión de venta estructural simplemente se secó en esa zona. Los vendedores institucionales y los mineros terminaron de descargar su inventario ahí. O sea, ya no hay quien quiera vender a esos precios. Precisamente. Hay que recordar que cerrar y mantener el nivel por encima de los 76,000 valida una estructura de mínimos más altos. La psicología detrás de un mínimo más alto es muy simple. A ver, explícalo para quienes nos escuchan. Significa que los compradores con capital pesado están dispuestos a intervenir a precios cada vez más caros porque anticipan una escasez futura. Ya no esperan a que baje a 60,000. Compran a 76,000 porque creen que es barato comparado con lo que viene. Así es. Y además, el informe detalla que si se consolida este nivel, la resistencia inicial está en la zona de los $82,000 a $85,000. Ese es el paso previo. Para buscar los 100,000. Exacto. Una vez que se limpia esa liquidez en los 85,000, el camino hacia buscar los $100,000 y más queda prácticamente sin resistencia técnica. ¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque los gráficos y los indicadores técnicos solo te muestran la estructura del mercado, el esqueleto, digamos, pero las líneas en una pantalla no introducen órdenes de compra en el mundo real. Claro que no, se necesita capital fresco. Exacto. Ese combustible real tiene que venir de cambios fundamentales, de un desequilibrio físico en la oferta y la demanda. Y el informe Oscar ahí pone el foco de atención en el choque ineludible entre la escasez del código de Bitcoin y la adopción de Wall Street. Una tormenta perfecta. Literal. Por un lado, tenemos el halving de abril de 2024, que redujo la recompensa a 3.125 bitcoins por bloque, creando una escasez matemática pura. Que es el catalizador matemático principal de todo este ciclo. Y por otro lado, tienes a los tesoreros corporativos abriendo la chequera con todo. O sea, las tesorerías como MicroStrategy, los flujos de entrada a los ETFs, que a pesar de tener algunas salidas recientes, siguen firmes. Y encima de eso, una posible claridad regulatoria con leyes como la Clarity Act. Sí, la ley Clarity está cambiando las reglas del juego por completo. Pero, a ver, ¿cómo se ve exactamente este desajuste en las tuberías del mercado? Porque siempre hablamos de un choque de oferta, pero me interesa la mecánica real de cómo esto destruye la resistencia del precio. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la mecánica del choque de oferta opera primero en los mercados extrabursátiles, los famosos escritorios OTC. Over the counter. Exacto. Tradicionalmente, cuando las grandes instituciones querían comprar miles de bitcoins, no iban a un exchange público a comprar porque dispararían el precio instantáneamente, causando lo que se conoce como deslizamiento. Claro, el slippage. Le saldría carísimo. Exacto. Así que iban a los escritorios OTC que actúan como amortiguadores, vendiendo inventario que ya estaba acumulado por los mineros o por grandes ballenas. Operan en las sombras, para no alterar el mercado abierto. Entendido. Pero ahora la situación cambió. Cambió drásticamente. Lo que resalta el reporte, al combinar el recorte del halving con los flujos sostenidos de los ETFs y las compras corporativas, es que el inventario de esos escritorios OTC se está agotando. Se secan. Literal. Los mineros ahora producen la mitad de lo que producían en 2023 y simplemente no dan abasto para rellenar esas reservas privadas. Entonces, cuando el mercado OTC se queda sin monedas, los gestores de fondos de Wall Street se ven obligados a ir al mercado spot abierto para llenar sus órdenes. ¡Wow! Y ahí es cuando impactan el precio público. Es entonces cuando vemos esas velas mensuales violentas hacia arriba. Hay una demanda inelástica que tiene que comprar sí o sí, persiguiendo una oferta cada vez más escasa y matemáticamente programada. Y además hay un acelerante que mencionamos rápido y que el análisis destaca mucho, la parte regulatoria, la ley Clarity. Porque a diferencia de los ciclos de 2017 o 2021, donde las instituciones entraban sudando frío por temor a que el gobierno prohibiera todo, Sí, el riesgo legal era gigante.
Claro, ahora este tipo de legislaciones brindan una red de seguridad jurídica que le permite a fondos de pensiones o gestores de patrimonio asignar capital sin violar sus reglas fiduciarias. Y esa red de seguridad cambia el perfil del comprador marginal por completo. De hecho, el análisis de Oscar AI trae a colación evidencia académica y macroeconómica para respaldar esto. Mencionan investigaciones de firmas de muchísimo peso, como Fidelity. ¿Y qué dicen esos estudios? Fidelity utiliza modelos de curvas en S para mapear la adopción tecnológica frente a esta escasez. Argumentan que Bitcoin no es solo un activo financiero, sino una tecnología de red monetaria, y lo comparan con la adopción de infraestructuras pasadas. O sea, como la adopción de los teléfonos móviles o el Internet de banda ancha. Al principio es súper lento, muy de nicho, pero luego cruza un umbral crítico y la curva se dispara verticalmente, a medida que la red se vuelve indispensable para todos. Exactamente. Esa es la curva en S. Y el punto crítico actual es la transición de ser algo de nicho a convertirse en la infraestructura financiera global. Los estudios de Fidelity sugieren que la compresión de precios que vimos a principios de 2026, combinada con que la correlación de Bitcoin con las acciones tradicionales está bajando, refleja un activo madurando. Ya no se mueve solo como una simple acción tecnológica de alto riesgo. Exacto. Ya tiene vida propia. De hecho, algunos analistas citados en la fuente hacen un paralelismo fascinante. Comparan el sentimiento bajista y la consolidación reciente de Bitcoin en estos niveles de 70,000 con la estructura del mercado del oro justo antes de su gran repunte en el año 2024. O sea, es la misma olla a presión a punto de explotar. Es un escenario casi idéntico desde el punto de vista macro. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para quienes nos sintonizan? Si juntamos las piezas, los estudios de Fidelity, los escritorios OTC secándose, los ETFs aspirando toda la oferta, Wall Street entrando y el código apuntando hacia la escasez. Parecía que el éxito está totalmente garantizado, ¿no? Esa es la percepción que muchos tienen cuando leen los titulares. Que dice el reporte. Adelante. Si Bitcoin es el activo de mayor rendimiento histórico a largo plazo, superando por mucho al oro, a las acciones y a los bienes raíces, si los números son tan claros, ¿por qué tantas personas pierden hasta la camisa operando en este mercado? Bueno, esto plantea una pregunta importante y es justo la advertencia central que lanza la comunidad Oscar AI. La respuesta reside en la diferencia fundamental entre la volatilidad y el riesgo de ruina. El riesgo de quedarse en cero, vaya. Exacto. El lado oscuro del bull market. El activo puede tener una trayectoria ascendente garantizada por la escasez de su protocolo a largo plazo, pero el camino a corto plazo está plagado de trampas de liquidez. El mercado nunca te va a garantizar un paraíso inmediato. O sea, el viaje duele. Y duele mucho. Incluso en los mercados alcistas más violentos, sufrir retrocesos del 20 o del 30% en cuestión de días es completamente normal. Es la norma, no la excepción. Como la caída de 126,000 a 60,000 de la que hablábamos. Para un gestor de portafolios en Wall Street, eso es una simple corrección macro. Una oportunidad de compra para ellos. Pero para un inversor particular que entró apalancado con los ahorros de su vida en la cima, es el fin absoluto de su cuenta. Y además, el mercado no opera en el vacío. Las fuerzas macroeconómicas siguen teniendo muchísimo peso. Si hay choques económicos, por ejemplo, si la Fed decide mantener tasas altas, si hay recesiones, problemas geopolíticos o una crisis bancaria. Todo eso le pega al precio, claro. Totalmente. Bitcoin, al ser el activo más líquido del mundo y cotizar las 24 horas, es el primero en sufrir ventas de pánico por parte de fondos que necesitan liquidez urgente para cubrir posiciones en otros mercados tradicionales. Lo que nos lleva a la aplicación práctica para la audiencia y al consejo central de Oscar AI. El mayor enemigo de un inversor no es el mercado, no son los legisladores y no es la Fed. Entonces, ¿quién es? Somos nosotros mismos. Es la psicología de la inversión. Es tener FOMO, ese miedo a quedarse fuera, comprando en los techos históricos. Y luego capitular en ventas de pánico cuando el precio baja a 70,000. Entrar en pánico por ver una vela roja y transferir tu capital con descuento a esos escritorios institucionales que están felices de comprarlo barato. Por eso el reporte sugiere a la gente no ver a Bitcoin como una lotería o un ticket para hacerse rico rápido. Hay que adoptar estrategias de mitigación como el promedio de costo en dólares, el famoso DCA. Y hacer DCA no es solo un consejo cliché. Es un mecanismo matemático defensivo vital en este entorno.
Al asignar capital de forma periódica y sistemática, independientemente del precio, se aísla el ruido diario. Promedias tu costo. Exacto. Reduces tu base de costo durante las caídas y, sobre todo, neutralizas ese impulso psicológico de vender en pánico cuando ves una caída del 30%. Es una estrategia de preservación, no es apostar en el casino. El análisis subraya que la perspectiva correcta es usar la diversificación y la educación a largo plazo para protegerse. Protegerse de la inflación del dinero fiat. Porque mientras la volatilidad de Bitcoin asusta a corto plazo, la inflación fiat ataca silenciosamente nuestro poder adquisitivo todo el tiempo. Es una elección muy cruda. O eliges un viaje súper turbulento hacia la apreciación a largo plazo, o eliges un viaje muy tranquilo hacia la pérdida de valor garantizada en tu cuenta de banco. Una gran manera de verlo. Y bueno, si cruzamos esa mentalidad a largo plazo con la estructura técnica a corto plazo que revisamos hoy, el panorama de cara a la segunda mitad de 2026 es bastante contundente. El pronóstico base de los modelos apunta a que una consolidación firme sobre los $76,000 actuaría como un disparador. Un breakout. Sí, aumentaría significativamente las probabilidades estadísticas de una ruptura hacia nuevos máximos históricos en la segunda mitad del año. Y las proyecciones que menciona el análisis de Oscar AI apuntan altísimo. Hablamos de superar los $100,000, tal como pronostican firmas tradicionales como Franklin Templeton para este ciclo. Los engranajes están en su lugar. Entre el efecto retardado de la reducción de la oferta por el halving y el capital de Wall Street que ahora tiene la claridad regulatoria para entrar en masa, el mes de mayo de 2026 bien podría ser recordado como el gran pivote estructural de este ciclo. El momento de vamos de nuevo. Y por eso recalcamos que esta información es tan valiosa para quienes nos escuchen y buscan construir riqueza responsablemente. Entender la oferta, la demanda y la psicología es el mejor escudo contra todo el ruido mediático. Sin duda, es la única forma de sobrevivir en este ecosistema. Una reflexión, un pensamiento provocativo que no hemos discutido a fondo, pero que salta a la vista al leer estas fuentes. A ver, cuéntame. Piensa en esto. Si el precio de Bitcoin sigue subiendo y rompiendo récords, precisamente gracias a la adopción masiva de los ETFs, gracias a las corporaciones de Wall Street acumulando y gracias a regulaciones gubernamentales como la ley Clarity. Ajá, toda la infraestructura tradicional. Exacto. Significa que, para que Bitcoin triunfe financieramente a gran escala, está irremediablemente destinado a ser absorbido por el mismo sistema financiero tradicional que sus creadores originales intentaron evitar al principio. ¡Wow! Es una tremenda paradoja. Sí. Dejó de ser un refugio antisistema para volverse el producto estrella del sistema. Y bueno, invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre esta contradicción mientras continúan su aprendizaje y afinan sus propias tesis de inversión. Al final, entender el porqué detrás de los $76,000 es lo que nos separa de la simple especulación. Excelente punto para cerrar. Gracias por acompañarnos a desempacar este ecosistema tan complejo en este análisis a fondo. Sigan cuestionando los datos, no dejen de investigar y nos encontramos en la próxima.